Bendiciones, Ronnie, para usted y su familia. Usted sabe que lo que dijo no es cierto. Y yo le dejo la justicia a Dios, que es la que nunca queda impune. Mentiroso, hipócrita. Eran las declaraciones de Ronnie López, secretario de la Corte Suprema de dijo? Justicia. Leía los mensajes de entre burla y amenazas que recibió luego de hablar de su declaración en la comisión pesquisidora, donde él confirma que fue Blanca Stalin quien le ordenó esa cita con el juez Carlos Ruano. Difícil el papel que tiene ahora el secretario, ¿no? Luego de pues, confirmar que sí se invitó al juez Ruano a la oficina de la entonces magistrada. Bueno, primero que en este caso el testimonio del secretario lleva ya la fuerza de vota cualquier argumento que tenga Stalin en términos de yo llamé al juez o quería hablar con el juez o él me abordó. O él me abordó, lo que sea, por medio de en cuanto madre. Aquí se cae el argumento de mamá, ¿verdad? Eso es lo primero. Segundo, es interesante que esto, nunca olviden que esto deja huella, ¿verdad? Y que esas huellas son importantes. Y aquí uno de los argumentos que ha utilizado Stalin desde el principio es que aquí hubo vamos a ver, que la Constitución prohíbe que se intercepten las comunicaciones. Y que aquí en cierto momento esa grabación y todo es ilegal. Ese ha sido un argumento ese fue el argumento inicial de no ella. Solo de ella, Goody sí, y Rivera en su momento también lo utilizó lo así. mismo, ¿verdad? Pero el contraargumento es, mire, pero eso no era una llamada, esa era una conversación que nosotros tuvimos. O sea, aquí no hubo ninguna llamada, ninguna comunicación, digamos, electrónica que fue interceptada, ¿verdad? Fue una conversación cara a cara. Y tercero, el mismo secretario, creo que ya en cierto momento le dice la amenaza que le va a sacar otras cosas. ¿Qué otras cosas serán? Eso sería muy interesante conocerlo. Posiblemente no vayan al caso, por eso no salen en este momento. Pero esta posición del secretario del LMP, de la Suprema, en ese momento, cuando se establece la relación entre el juez Ruano y la magistrada, es fundamental. Ese es pivotal para este caso. Es para demostrar que ella utilizó los medios, el canal oficial, para entonces hablar con el juez y durante el tiempo que habló con el juez, lo que el juez ya dijo, influir, ejercer influencia, presión para que le hiciera un favor, ¿verdad? Para que le hiciera el favoritismo al hijo. Este es el caso, resumido. La presión hacia un subalterno como el secretario de la Corte Suprema de Justicia de parte de una magistrada que luego de las declaraciones en la comisión pesquisidora envía este tipo de mensajes, ¿qué puede significar a futuro para Blanca Stalin? Yo creo que no están abonando a su favor en el momento en que los jueces del Tribunal de Sentencia vayan a decidir sobre su responsabilidad. O sea, es muy claro el relato del secretario donde argumenta cómo fue utilizado para poder hacer una cita con el juez Ruano, cita que sirvió para poder cometer el delito del cual se está señalando a Blanca Stalin. Creo que el caso no requiere demasiadas pruebas y estas son muy importantes, porque al final es la persona que se sintió, digamos, coaccionada para poder realizar un acto que buscaba la magistrada Stalin y el medio por el cual se había llegado a convocar a esta persona, el juez Ruano, para que, digamos, acudiera a esa cita. Creo que el balance de las cosas no está pintando bien para ella. El argumento sigue siendo, digamos, que es, como cualquier persona, una invocación casi de piedad hacia el juez que está viendo un caso de su hijo. Sin embargo, es abogada, es magistrada y al final uno cuando acepta esos cargos públicos, acepta por supuesto todas las responsabilidades que lleva ese cargo y por ejemplo el presidente de la República es un ejemplo, digamos, de quien ha tenido que enfrentar el proceso de su propio hijo también. Algunos preguntan si el juez Ruano se podía haber negado a esa solicitud de una magistrada que le requería su presencia en la oficina y el argumento también de Stalin de qué pasa con la grabación, si esa grabación es ilegal o no. Bueno,
evidentemente, si un magistrado de esa categoría, como Blanca Stalin, convoca a un juez de la categoría del juez Ruano, es imposible que no vaya a acudir. O sea, es parte de lo que se está discutiendo en las reformas, que los jueces, por un lado, son de categorías superiores en términos de quién conoce los procesos, pero también son los administradores del organismo judicial y por lo tanto son jefes administrativos de los jueces. Al final esto complica las cosas porque entremezcla dos funciones donde se puede dar muchos conflictos donde se intente intervenir en la opinión de los jueces. Creo que a partir de ahí es imposible que él se haya podido, sobre todo si también el secretario de la Corte Suprema de Justicia había sido el vínculo por el cual estaban convocándolo. Primero porque entiendo que ambos dicen que no sabía el juez Ruano a qué iba exactamente a esa reunión y que de sorpresa surgió esta situación. Creo que el argumento de que la grabación es ilegal no viene ya al caso. Hay ya en el antecedente del caso de Woody Rivera y un antecedente previo de una oficial del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, donde se presentaron grabaciones donde una de las dos personas que estaba en la conversación sabía que se estaba grabando, y en ambos casos de los cuales estoy haciendo referencia ya hay sentencias. Entonces no hay una ilegalidad, no se está interceptando una comunicación, sino se está dejando registro, principalmente como a veces, por ejemplo, se tiene una cámara de seguridad en los lugares y que quedan registrados hechos delictivos ahí, pues en este caso es lo mismo, no hay nada ilegal ahí. Si el señalamiento del delito de tráfico de influencias es muy claro en la grabación, luego cuando vemos cómo el mismo juez Ruano confirma los señalamientos, ¿por qué creen ustedes que se está tardando tanto o se entrampa tanto este proceso? ¿Es la figura de Blanca Stalin la que hace que este proceso sea no solo a veces complicado, sino que también su figura hace que los integrantes del sector justicia la piensen unas 2 veces antes de emitir alguna decisión sobre quien fuera Blanca Stalin? Pues yo realmente no creo que se esté tardando mucho, que ella lo quiera retrasar así como este caso, ¿verdad? En el que soy víctima, me voy a desmayar y tengo, ¿qué fue lo que argumentó ella? Trauma psicológico. Estaba deshidratación. Con una crisis nerviosa. Crisis nerviosa. Mala de sus nervios. ¿Verdad? No sé, casi que hay que llevarla al Federico Mora o algún lugar así. Pero, digamos, utilizar ese argumento solamente para trazarlo no es... Bueno, no es lo mejor para ella y para su caso. Y hasta ahora ya un juez decidió mejor inhibirse porque la misma Blanca Stalin presentaba una y otra A, B, excusa C. Lo pueden hacer. Curioso que y les decía ahorita, la CC tiene una resolución por la cual sí está limitando amparos ya, que son los que se usan, digamos, el mismo caso que decía, digamos, el mismo que se mencionaba aquí, de, por ejemplo, un presidente, expresidente Otto Pérez Molina, y que la utilización del amparo en cierta manera solo para atrasar el caso es ya la CC. Yo creo que estamos entrando en una reconsideración total de si vamos a ir aún por economía procesal de amparo tras amparo tras amparo tras amparo. Puede ser o recusación tras recusación tras recusación en todo en un proceso. O sea, pero aún así yo creo que este caso tiene una velocidad diferente. ¿Por qué? Porque incluyó también un antejuicio, que los otros casos no incluyen el antejuicio. O sea, a pesar de tener antejuicio, creo que pues, podemos ir más rápido en todos los casos. Pero en otras circunstancias, en otra Guatemala, en una que no había puesto la lucha contra la corrupción y la lucha contra la impunidad como parte de esa visión grandota de nación y de país para decir vamos adelante, y nuestra misión, nuestra visión en este momento y aquí en adelante va a ser una lucha sin fronteras, sin cuartel, contra la corrupción, contra todos estos casos. Creo que está dando resultados en que los casos vayan más rápido. En otras circunstancias, este caso ni lo supiéramos. Ya que lo menciona Estorro, la decisión esta de la Corte de Constitucionalidad de frenar este tipo de amparos en una etapa específica con el fin de que no se entrampen de forma maliciosa estos procesos, ¿no sería mejor caer ya en la modificación de la ley de amparo y no este tipo de decisiones? Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Creo que la Corte no tiene facultad para poder modificar la ley con fallos, sino más bien solo aplicarla y en todo caso interpretarla en favor de quien presenta el amparo.
creo que a pesar, digamos, de las buenas intenciones que podrían leerse de cosas como esta, donde se evita que los casos se entrampen, también es limitar el acceso a personas que están privadas de su libertad a una garantía como la del amparo es súper riesgoso. Creo que no podemos usar como argumento que se malutiliza el amparo para poder negarles a los sindicados ese acceso a esa garantía, porque por ejemplo los carros todos los días cometen infracciones de tránsito, los conductores, o atropellan gente, y no por eso estamos prohibiendo los carros. Al final creo yo que este es un vehículo para garantizar precisamente que los derechos de los sindicados están respetándose. Creo que al leer los fallos, esa es una de las interpretaciones de la línea que puede seguir la Corte, pero no creo y espero que no sea así, que vaya a restringírsele a todos los que están en un proceso penal dentro de la etapa preparatoria a acceder a una de esas garantías. Yo creo que en este caso la velocidad con la que se está llevando el proceso es normal. No creo que se haya atrasado como podríamos pensar de otros casos que se presentaron. Como la línea, por ejemplo. En el año 2015, que es la fecha que no ha habido audiencias de 2 años ya, de apertura a juicio, sino es un caso que, digamos, va a ser más acelerado que los otros. El caso mismo de Woody Rivera fue una sentencia bastante rápida. ¿Por qué? Porque el debate es más fácil de poder llevar, dado que solo es un sindicado y no estamos hablando de 53 sindicados como en el caso de cooptación, 40 y algo de sindicados como el caso de la línea. Estamos hablando de solo una persona que está teniendo una sola defensa, y a la vez la aportación de pruebas va a ser mucho más sencilla porque ya se adelantó el testimonio de las 2 personas que pueden ser testigos, y en el debate, si es que se realiza un debate, habrá, digamos, solo la presentación de la grabación y me imagino algunos informes que tendrán que ser presentados. Bueno, vamos a la pausa. Ya lo sabe, la etiqueta SF cara a cara. Regresamos con más de este caso de Blanca Stalin y también cómo sigue la búsqueda de la famosa patrona. Allanamientos este día infructuosos hasta el momento. Volvemos luego de la pausa.